Sí. Sí. Bien, si alguien me puede apoyar con una lectura bíblica, esto se encuentra en Juan capítulo 1, versículos del 1 al 14. Juan 1 del 1 al 14. ¿Quién lo tiene? Ahorita estoy abriendo la Biblia. Si alguien lo tiene, con toda libertad lo puede leer. Sí, pastor, lo leo si gusta. Dice Adelante, así, hermano. en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gracias, hermano. Ah, tenemos aquí en este primer capítulo de Juan eh, tres milagros o señales. Juan particularmente usa la palabra señales para indicar eh, todas aquellas obras que hizo el Señor Jesucristo para demostrar su propia deidad y su poder. Aquí tenemos tres. eh, en el Evangelio de Juan particularmente hay siete durante su ministerio público, pero estos podemos decir que son previos a su ministerio. Y en los evangelios aproximadamente hay como 35 o 36 milagros aproximadamente en los cuatro evangelios. Pero aquí en este primer capítulo tenemos tres milagros previos a su ministerio público que demuestran la deidad del Señor Jesucristo. Y es muy importante ver que al mostrar su deidad, también se demuestra su poder. Señor Jesucristo como Dios es todopoderoso. Y el, el primer milagro que nosotros vemos aquí es desde el principio. El Señor Jesucristo es el autor y es el creador de todas las cosas. El versículo 3 de este capítulo 1 dice que por él fueron creadas todas las cosas y sin él nada de lo que existe hubiera sido hecho. Esto hablando acerca del verbo, el verbo eterno fue el que desde el principio creó todas las cosas. Desde el principio, cuando se dice en el principio creó Dios todas las cosas, cuando la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, era particularmente la Trinidad trabajando
en la creación y el Señor Jesucristo forma parte integral de la Trinidad, siendo Dios, no siendo el Padre, no siendo el Espíritu Santo, pero sí siendo el Hijo, pero teniendo la deidad y el poder del Todopoderoso. Entonces, aquí en la creación, nosotros vemos que, de acuerdo a lo que se nos dice y enseña en Colosenses 3:16, que, que Él es el creador de todas las cosas. Dice, tanto en el cielo como en la tierra, sean visibles e invisibles, sean tronos o potestades, principados o potestades, todo esto fue creado por Él, dice, y para Él, creado por Él y para Él. Entonces, realmente tenemos el milagro de toda la creación. La creación es en realidad todo un milagro eh, desde el principio. Y también se nos dice que nosotros, por la fe, en Hebreos 11:3, entendemos que todas las cosas fueron hechas por la palabra de Dios, todo aquello de lo que no se veía, fue hecho todo lo que se ve. Así que hoy tenemos aquí una demostración del poder de Dios, un poder grande. Y, y vemos que dentro de esto el Señor Jesucristo no solamente tiene el poder para crear todas las cosas, sino que también tiene poder para sustentarlas. En Colosenses 3:17 nos dice de esa manera, que siendo Él el creador de todas las cosas, todo lo que existe y todo lo que se ve, dice, no solamente las crea, sino también que Él las sustenta. Y esto nos está enseñando claramente que el Señor Jesucristo como sustentador es el que después de la creación sigue dándole mantenimiento a toda la creación que existe, la sigue sustentando y no solo eso, sino también que sigue agregando nuevas cosas a esta creación. Los, este, los, los astrónomos ahora con la capacidad que tienen de observar el parte de la galaxia, se han dado cuenta de lo infinito que resulta ser el, el universo con los telescopios estos que están en el exterior, como es el Hubble y el James Webb, han llegado a ver que hay producción o creación nueva de estrellas que antes nosotros no podíamos ver todo esto. Pero esto nos da a conocer que Jesucristo tiene el poder para seguir manteniendo, dándole mantenimiento y sustentando a todo lo que es el universo, toda la creación, en todo lo que Él ha hecho, como dijo en el principio que Dios los cielos y la tierra. Y hablando del verbo eterno de Jesucristo, se nos dice que todo lo que ha sido hecho por Él fue hecho y sin Él nada de lo que existe hubiera sido hecho. Así que tenemos aquí una demostración del gran poder de Dios. Y hermanos, podríamos preguntar qué nos toca a nosotros el día de hoy en cuanto a la creación. Nosotros los que por medio de la fe entendemos que todo fue hecho por medio de la palabra de Dios, ¿qué me toca el día de hoy? El día de hoy nosotros nos enfrentamos a muchas cosas, a problemas difíciles, problemas grandes que a veces sentimos que nos agobian, a veces sentimos que pareciera como si Dios nos hubiera dejado de lado, pero tenemos que reconocer que nuestros problemas, nuestras situaciones difíciles no son más grandes que el poder de Dios. Y si el Señor Jesucristo tuvo el poder para crear todos los cielos y la tierra, Él tiene el poder para ayudarnos con cualquiera de nuestros problemas.
Y lo que nos toca a nosotros en relación a estas situaciones de problemas, situaciones difíciles, es buscar primeramente cuál es el propósito de Dios en cuanto a lo que estoy pasando el día de hoy, qué es lo que me está afectando y ver qué es lo que Dios dentro de su voluntad puede hacer o si Dios dentro de su voluntad quiere que yo esté pasando por todas estas dificultades con un propósito. Y tenemos que reconocer que esto está implícito en las palabras del mismo Señor Jesucristo cuando le dijo al apóstol Pablo, bástate mi gracia. Y, y dice claramente que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Cuando él le rogaba por un problema físico que tenía, el cual él le llamaba el aguijón en su carne, el Señor Jesucristo le respondió de esta manera y puede ser la misma respuesta para nosotros, pero no ignorando el gran poder de Dios. Y dice claramente que el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Así que hermanos, lo que sería el día de hoy una muy buena exhortación para nosotros es caminar con la fe en el poder de Dios, pero experimentando, conociendo y buscando cuál es su voluntad para nosotros ante cualquier conflicto o situación difícil que estamos pasando. Este es primer milagro, la creación. El segundo milagro lo tenemos en el versículo 14, Juan 1:14, que dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la gloria del Padre lleno de gracia y de verdad. Este milagro, lo- los estudiosos y teólogos de la Biblia le han denominado la encarnación. En 1 Timoteo 3:16 dice que grande es el misterio de la piedad y comienza diciendo en la primera frase, dice, Dios fue manifestado en carne. Esto nos enseña que Jesucristo, el Dios eterno, siendo espíritu, que habiendo creado todas las cosas, Él dejó de ser espíritu para tomar carne, tomar cuerpo, ser en todo semejantes a nosotros. Y el propósito de este milagro de la encarnación, de tomar carne, de hacerse humano en todo sentido igual a nosotros, en toda la semejanza nuestra, fue precisamente para poder resolver el gran problema que el ser humano tiene desde el principio, que desde el principio cuando el ser humano en desobediencia a Dios cayó bajo la tentación en el pecado, y de esa manera eh, adquirió una naturaleza pecaminosa que ha venido siendo transmitida desde el primer hombre a todos, a cada uno de los hombres. Por eso se nos dice a toda la humanidad que todos somos pecadores. Y de esta manera este gran problema, Jesucristo, mediante su poder, lo vino a resolver mediante la encarnación. En la encarnación tenemos que reconocer que Jesucristo existía desde antes de esta encarnación y que era el Dios eterno. Jesucristo no era un ángel, no era ninguna creación de Dios como muchos argumentan por ahí. Jesucristo era Dios mismo, era parte integral de la Trinidad, era en aquel tiempo, antes de su encarnación, Dios el Hijo. Y hoy sigue siendo Dios el Hijo después de su encarnación. Y en su encarnación Él tenía varios propósitos. El primero de ellos fue precisamente ayudarnos a entender nuestra naturaleza pecaminosa para que
a través de él, en su humanidad, él se ofreciera como un sacrificio a Dios para poder pagar y expiar todas las culpas por nuestros pecados. Por eso, acerca de él en la encarnación se dice que Dios estaba juntamente con Cristo, no tomándole en cuenta a los hombres su pecado. Y de esta manera vemos que en su encarnación Dios estaba también dando a conocer visiblemente al Dios invisible. Cuando se nos dice que a Dios nadie le vio jamás, sino que el unigénito Hijo de Dios, Él le ha dado a conocer. Esto está en Juan 1:18 y nosotros vemos que precisamente el Señor Jesucristo vino primeramente a dar a conocer a Dios todo lo que nosotros queremos saber acerca de Dios, de su poder, de su deidad, de todos sus atributos, su omnipotencia, su omnipresencia, su misericordia, su gracia, su poder para salvar. Todo esto lo vemos a través del Dios visible, el Señor Jesucristo. Todo lo invisible de Dios lo dio a conocer por medio de Él, por medio del Hijo, y el día de hoy nadie puede conocer a Dios si no es a través del Hijo. Eh, yo recuerdo una, este, una persona catedrática dentro de uno de los CSHs de aquí de la universidad que daba ahí clases en el área de filosofía y letras. Ella me decía y me pedía, enséñame de Dios. Y cuando le toqué el primer punto, que era acerca de la persona del Señor Jesucristo, ella me dijo, dice, no, 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 te pedí que me enseñaras de Dios. Deja a Jesucristo con todos sus rollos. Yo lo que quiero conocer es acerca de Dios. Y, y yo le dije, es que si no conoces a Jesucristo, no puedes conocer a Dios. Y, y prácticamente después de esta afirmación que le hice, ella dejó de estudiar y de buscar en la Biblia. Quiere conocer a Dios, pero no quiere conocer a Jesucristo. Cuando nosotros vemos que el medio que Dios ha provisto es el Señor Jesucristo, y podemos recordar cuando Felipe le pidió al Señor Jesucristo, diciéndole, Señor, muéstranos al Padre. Él le dijo, hace tanto tiempo que estoy entre vosotros, dice, y no me conocéis. El que me conoce a mí, conoce al Padre. Y de esta manera estableció el medio totalmente específico cuando dice que nosotros podemos llegar al Padre por medio del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo en relación a esto, hablando de su humanidad y su relación con la deidad, Él dijo, yo y el Padre una misma cosa somos. Y también hablando en su relación con la Trinidad, con el Espíritu Santo, Él dijo, no os dejaré huérfanos, si me fuere les enviaré a otro en mi lugar, que es el otro consolador, y ese tendría que ser de la misma calidad y deidad del que estaba aquí encarnado. Y por eso tenemos que en la Trinidad están las tres personas distintas, pero actuando en el poder de Dios como un solo Dios manifestado y entendido por medio de estas tres personas, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y tenemos ahí un gran poder. Y en este gran poder, Él fue manifestado en la carne para que nosotros pudiéramos resolver el problema que en el principio solamente Dios lo podía resolver, que era el principio de la pecaminosidad del hombre y el principio del rescate, la redención de ese mismo hombre, y que todo esto fue hecho a través de la encarnación del Señor Jesucristo. Un gran milagro que nos lleva a entender que Él de esta manera tiene el poder para salvar.
y Él es el único que tiene este poder para salvar. Y esto obviamente nos lleva al tercer milagro, que es precisamente la salvación. Juan capítulo 1 versículos 11 y 12 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Aquí tenemos claramente que solamente a través del Señor Jesucristo uno puede encontrar la salvación, porque Él es el que tuvo el poder precisamente para salvar. Y por eso Él es el que el día de hoy está respondiéndole a todo ser humano pecador cuando quiere arreglar este problema de su pecaminosidad y su relación con Dios. Él dice, quiero y puedo salvarte. Tenemos que en esta salvación Jesucristo tuvo que venir a este mundo y como ya vino, vino a través de su encarnación. Dice, a lo suyo vino. Al hablar de lo suyo estamos hablando de lo que Él hizo desde el principio a su creación. Estamos hablando de todo lo que Él efectuó con su poder para crear todo el universo, cielos y tierra. Y entre esta misma creación, cuando hizo al hombre a imagen y semejanza de Dios, y cuando Él vio que el hombre, por su desobediencia, cayó en el pecado, adquirió esa naturaleza pecaminosa. Entonces por eso dice, a lo suyo vino. Y hablando de la nación por medio de la cual vino, que fue la nación de Israel, fue la nación hebrea, la de los judíos, dice, los suyos no le recibieron. Ellos no creyeron, se hicieron a un lado y han determinado que Jesucristo no es más que un farsante y los judíos piensan hasta el día de hoy que no es más que un hechicero que ha cautivado a la gente. Hermanos, lo que nosotros tenemos a través de la seguridad de la palabra de Dios es que Jesucristo vino para salvarnos y que de esto nosotros lo podemos hacer por medio de la fe. Por eso dice más, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Potestad, poder, autoridad para ser hijo de Dios. Y esto, hermanos, es algo que solamente Dios hace y esto es algo que nosotros como hijos de Dios hemos experimentado, esta gran salvación, la cual no se hace por medio de lo que muchas personas, religiones y sectas dicen, porque lo primero que se establece dice que al conferir el ser hechos hijos de Dios, dice que no son por sangre. Es decir, hablando de la sangre quiere decir que esto no se adquiere por herencia, no se adquiere por procreación, no se adquiere por el hecho de que si mi padre fue hijo de Dios, yo también soy hijo de Dios. No, esto es algo que se hace personal y voluntariamente en un entendimiento de relación directa con el Señor Jesucristo para saber y conocer que solamente Él es el que nos puede salvar y el que nos puede perdonar todos los pecados. No es por sangre, no es por herencia. Segundo lugar, dice, no es por voluntad de carne. Hablando de la voluntad de carne, estamos hablando de nosotros mismos, los que muchos piensan y creen que por lo que uno hace en su poder, en su propia persona, como es el hacer obras, el hacer sacrificios, hacer muchos detalles, hacer muchas manifestaciones, practicar la política del buen vecino, de estar bien con todos.
Esto no es por nuestra propia capacidad, ni por nuestra propia fuerza, ni por nuestro propio poder. Por eso dice, no por carne. Sin embargo, como explicaba hace 8 días el hermano Antonio, hay algunos que piensan que pueden llegar a Dios por medio de acciones que uno hace. Él mencionó particularmente acerca de los sacramentos, que los sacramentos dentro de la iglesia tradicional, dentro de la iglesia del romanismo, se establecen como medios para ir adquiriendo gracia. Pero tenemos que recordar que nosotros, en el que hemos creído es en aquel que vino a este mundo encarnándose y dice lleno de gracia y de verdad. Y toda esa gracia ha sido dada a nosotros por medio de la salvación, dándonos la gran verdad de esa manifestación de Dios por medio de la carne para lograr nuestra salvación. Así que hermanos, no es por herencia, no es por ningún tipo de obras ni capacidad nuestra, en nuestro poder. Y en tercer lugar dice, no es por voluntad de hombre. Al hablar de la voluntad del hombre, hermano, estamos hablando de todas aquellas personas, llámenle como le llamen, sacerdotes, rabinos, maestros, profetas, aún pastores, no importa lo que ellos digan, no importa como diría el sacerdote católico, ya te bauticé, ya ahora eres hijo de Dios. No importa lo que diga mucha gente que cree en esta posición donde dicen, ya te bautizaron, ya te cortaron los cuernos. No, hermanos, esto no es por voluntad de ningún varón. Nadie nos puede decir tú eres salvo. Nadie nos puede decir que nosotros hemos sido salvos más que por un solo mecanismo, un solo medio, que es el Señor Jesucristo. Y, y de esta manera nos dice que esta potestad para ser hijos de Dios solamente se hace a través de una acción de Dios donde Él nos engendra como hijos. Dice que no somos engendrados por sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios, quitando los negativos de la sangre, la carne y la voluntad de varón. Nosotros podemos decir que somos engendrados por Dios, solamente por Dios y directamente por Él. Y esto nos lleva a una nueva creación, a algo que nosotros reconocemos que es un nuevo nacimiento. Y este es quizá el milagro que Dios sigue haciendo continuamente el día de hoy, cuando las personas se acercan a Dios de la manera correcta por medio de la fe, donde Dios sigue regenerando y sigue dando nueva vida en esta nueva creación por medio del nuevo nacimiento que es a través de el Espíritu Santo. Y por eso nos dice en Juan 3:3, dice que los que creen son hechos hijos de Dios. Y Juan 3:5, donde se nos dice que es por medio del Espíritu de Dios. De esta manera nosotros tenemos finalmente que ver que a través de este gran milagro de la salvación, nosotros tenemos que buscar para entender cuál es la salvación que la Biblia ofrece, que la palabra de Dios nos da a conocer y nos dice que esta es una salvación muy grande. Y de esta manera nosotros al conocer esta salvación tenemos toda la capacidad, uno, para nosotros mismos decidir, poder elegir y tomar una acción de una correcta comunión con el Señor Jesucristo, de una correcta relación con Él,
como padre y nosotros adquiriendo una relación filial como hijos y entender que esta relación filial no se pierde, siempre permanece y entendemos que los hijos no dejan de ser hijos, el padre será siempre padre y los hijos, seamos lo que seamos, no dejamos de ser sus hijos, aunque se nos digan que somos los hijos ovejitas negras y todo eso, siempre seguimos siendo hijos. En relación a Dios, esta relación filial no se pierde y por eso tenemos una garantía y una seguridad de que hemos adquirido esa salvación por medio de este gran milagro que el Señor Jesucristo hace al habernos dado la salvación a nosotros, esa salvación tan grande que Dios ha provisto por medio de Jesucristo para todo el mundo pecador. Y, y esto no quiere decir que todos van a ser salvos, porque la Biblia dice claramente, describiendo esta salvación, que primeramente es por medio de la regeneración. Tito 3:5 nos dice que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la regeneración, por la renovación, por medio del Espíritu Santo. Sí, así que hermanos, tenemos esta gran salvación y que no es por lo que nosotros podamos hacer, porque no es por medio de nuestras obras de justicia, sino por la misericordia de Dios y por la gracia del Señor Jesucristo. También nosotros vemos que esta salvación se da a través de lo que nosotros llamamos regeneración, es decir, volver a generar. Y esto es en conexión con lo que éramos en el principio, totalmente hechos a la imagen de Dios, pero que por la desobediencia el hombre cayó en pecado y por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y esto es donde se hace necesaria que se nos dé una nueva naturaleza, que se nos dé una nueva creación donde se arregle de una vez por todas todo el problema del pecado. Y hablando de esto, por eso el Señor Jesucristo dice que con una sola ofrenda hizo perfectos a los que ha santificado para tener una correcta relación con Dios. Tenemos que a esto nosotros le llamamos nuevo nacimiento. Cuando el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo, dice, no puede ver el reino de Dios. Y lo repite en el versículo 5 de Juan 3, cuando dice, el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Y nosotros vemos que lo que se nos está ofreciendo es un cambio de naturaleza, un cambio de vida. Cuando Nicodemo confunde esto porque dice, le dice al Señor Jesucristo, ¿cómo puede hacerse esto siendo yo ya viejo? Él le dijo, ¿puedo acaso entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer? Y el Señor Jesucristo le dijo claramente, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Se requiere un nacimiento espiritual. El espíritu que desde el principio murió por causa del pecado, ese pecado que ha sido transmitido por medio de la naturaleza pecaminosa a través de Adán hasta nuestros días por medio de todos los hombres. Ahí tenemos que esa naturaleza no es física, porque Nicodemo lo confundió y dijo,
¿Puedo acaso entrar al vientre de mi madre y volver a nacer? Jesucristo no estaba hablando de cuestiones físicas, Jesucristo estaba hablando de una situación espiritual. Por eso él dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y esto dice claramente que el que no naciere de agua y de espíritu no puede ver el reino de Dios. Al decir agua, está hablando de la parte de la carne del ser humano, porque entendemos y reconocemos que todo ser humano nace por medio de agua. Cuando la mujer va a dar a luz, precisamente eh, esa agua pura que protege a, a lo que está desarrollándose en el vientre de la madre y que es el momento de salir y pasar a otro ambiente, es ahí donde se dice se nace en agua, el que no naciere de agua y de espíritu, es decir, el que no naciere físicamente y el que no naciere espiritualmente. Entonces tenemos dos nacimientos diferentes. Podemos decir que el nacimiento físico todo mundo lo tiene, pero el nacimiento espiritual nada más lo tienen aquellos que habiendo creído en el Señor Jesucristo le han recibido y de esta manera son engendrados y nacen como hijos de Dios en una nueva naturaleza. Y alguien dijo, y lo dijo muy atinadamente, el que nace una sola vez, muere dos veces. El que nace solamente físicamente, muere físicamente y también muere espiritualmente en la eternidad. Pero el que nace dos veces, el que nace físicamente y el que nace espiritualmente, el que nace dos veces, dice, muere una sola vez, solamente muere físicamente y de esta manera presentarse en la presencia de Dios. Y, y hermanos, todo esto, la creación, la encarnación y la salvación muestran y dan a conocer el gran poder de Dios. Así que hermanos, tenemos a favor nuestro todo ese gran poder del Señor Jesucristo que nos ayuda y nos apoya en todo sentido y que lo único que tenemos que hacer para poder hacer uso de este poder es buscar plenamente la voluntad de Dios y dejar que el Señor Jesucristo haga todo en nosotros, que el Señor Jesucristo sea el que se manifieste en nuestra debilidad, porque nosotros como seres humanos, aunque hijos de Dios, seguimos siendo débiles, frágiles y, y de esta manera podemos en cualquier momento como decimos coloquialmente, resbalarnos y caer en pecado, pero saber que aún con todo esto, el Señor Jesucristo ha provisto mecanismo para que nosotros podamos reconsiderar nuestra comunión con Él y establecer nuestra relación. Juan 1.9 dice que nosotros, por medio del justo, por medio del Señor Jesucristo, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 2.1 dice que hablando acerca de, de los hijos de Dios, nosotros creyendo en Él, podemos, a través de Jesucristo el justo, pedir perdón por todos nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonarnos. Así que hermanos, tenemos todo completo en la manifestación del gran poder de Dios, eh, en la creación, en la encarnación y sobre todo, que alguien diría, bueno, esto es lo que más nos interesa a nosotros, que es la salvación. Pero no, hermanos, las tres cosas son importantes para nosotros, porque si Dios no hubiera creado, no existiríamos. Si Dios no hubiera venido a este mundo, Él no podría presentarse en lugar nuestro y, y al hacerlo de esta manera, pudo
darnos esta salvación tan grande provista por medio de Dios para que nosotros pudiéramos tener por la misericordia y la gracia de Dios una vida nueva, un nuevo nacimiento, una nueva creación y que ahora lo que nosotros tenemos que hacer en esta nueva creación es vivir como hijos de Dios que somos engendrados por Él. Y si vivimos como hijos de Dios, tenemos una tendencia a diariamente estar buscando la voluntad de Dios y estar caminando en esa santificación que día a día se va cambiando y va transformando nuestras vidas para que nosotros podamos llegar en un futuro cuando estemos cara a cara con Él a la estatura del varón perfecto. Así que hermanos, la gran bendición es ver y entender el gran poder de Dios que nosotros tenemos el día de hoy a favor nuestro. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? ¿Vamos a continuar viviendo en una manera incorrecta o vamos a buscar día tras día la voluntad de Dios para caminar en esa voluntad y, y de esa manera eh, estar cambiando y estar siendo transformados? Porque el Señor Jesucristo nos dio la nueva creación, nos dio el nuevo nacimiento, pero de ahí en adelante nosotros tenemos que vestirnos del nuevo hombre y despojarnos del viejo. Es decir, tenemos que ir quitando, eliminando todos los hábitos pecaminosos que teníamos durante toda nuestra vida como incrédulos, para que en esta vida nueva nosotros tengamos los principios de la vida en santidad vivida en Cristo Jesús, porque tenemos que reconocer que el viejo hombre está viciado, pero el nuevo hombre está vestido con vestiduras nuevas y tenemos que entender que esa vestidura nos la da el Señor Jesucristo, pero Él no nos viste. Él dice que nosotros tenemos que vestirnos. Así que esto lo podemos hacer mediante el entendimiento de la palabra de Dios y mediante el poder del Espíritu Santo para vivir vidas nuevas. Manifestación del gran poder de Dios. Hermanos, les animo y regularmente yo siempre digo, les animo, animémonos y anímenme para vivir esta vida nueva en santidad en la presencia de nuestro Dios. Gracias hermanos, Dios les bendiga.